Bueno, hola, buenas Hola. noches. Como habréis deducido, es Noelia y yo soy Manolo, somos los dos profesores de la Universidad de Cádiz. Y bueno, tal que estaba planteada la jornada, vamos a tratar de responder a las preguntas que habéis hecho en la web sobre innovación, que es el tema que nos ocupa. Antes de nada, deciros que son las 11 de la noche, ¿vale? Hemos tratado de dejar el máximo tiempo posible para que tuvierais, bueno, pues eso, tiempo de plantear todas las preguntas que quisierais. Entonces, bueno, pediros disculpas de antemano si algo que decimos no tiene mucha coherencia por que lo atribuyáis a la hora que es, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de leer las preguntas, ¿no? Y vamos a leerlas para que así podáis ver el vídeo de seguido y no tengáis que ir consultando las preguntas que se hacían en la web, ¿vale? Vamos allá. Bueno, la primera pregunta la hace Sara y bueno, nos comenta que es maestra de educación infantil y que estudió psicopedagogía y que durante las prácticas que estuvo realizando ha podido trabajar en colegios que siguen metodología innovadora entre comillas, ¿vale? Como por ejemplo dice el trabajo por proyecto. La pregunta que nos plantea es, ¿un colegio puede considerarse innovador por trabajar mediante proyectos? Porque en mi opinión hay muchas metodologías innovadoras que se llevan a cabo en diversos centros sin una aplicación adecuada. Me gustaría saber qué metodologías realmente pueden ser innovadoras y cómo sería adecuado comenzar a llegar e introducirla en un centro escolar. Muchas gracias. Bueno, a ver, antes de nada podemos comentarlo ya, ¿no? Por lo que hemos visto la mayoría de las preguntas, todas van encaminadas a algo que Noelia y yo llamamos la búsqueda de la varita mágica de la educación, ¿no? Parece que la mayoría del profesorado, de los estudiantes, de los profesores de universidad incluso, estamos constantemente buscando una técnica universal que resuelva mágicamente todos nuestros problemas en el aula. Bueno, pues tengo una triste noticia, eso no existe, ¿vale? No existe. Educación es un campo muy abstracto, ¿vale? Que depende de muchísimas variables y aquí 2 más 2 no siempre son 4, hay veces que son 5 y hay veces que son 6. Respecto a que si el trabajo por proyecto me parece o nos parece una estrategia innovadora, una metodología innovadora, sí, claro. ¿Que no es nuevo? Sí, también. ¿Pero es innovador? Pues mire usted, depende. Depende de cómo se lleve a cabo. Que no hay metodologías per se innovadoras, depende de cómo se lleve a cabo. Si el trabajo por proyectos es en lo que se ha convertido en muchos colegios, que es un cúmulo de fichas sobre el mismo tema, pues evidentemente eso no es innovador. Ahora, si el trabajo por proyecto supone lo que realmente es un trabajo por proyecto, que los alumnos indaguen, que los alumnos investiguen, que los alumnos produzcan, pues entonces sí estamos ante un caso de innovación educativa, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Sara, tú misma creo que te respondes a la pregunta, ¿no? Cuando hablas de metodologías innovadoras que no se llevan de una forma adecuada. Pues si no se llevan de una forma adecuada, no son innovadoras. Por eso no son innovadoras, porque no se están llevando de una forma adecuada. Es decir, el trabajo por proyecto en función de cómo lo lleves a la práctica, pues funcionará o no funcionará, o será innovadora o no, ¿no? Y al fin y al cabo lo que subyace siempre en las metodologías, en cómo desembocan esas metodologías, es tu manera de entender la forma de enseñar y aprender en la escuela. Entonces, si tú entiendes que los alumnos y las alumnas aprenden y que de una forma activa, que tienen que investigar, que tienen que colaborar, que tienen que descubrir, que tienen que experimentar, pues entonces adaptarás esa metodología a esas ideas que tienes, ¿no? De esa manera, pues sí es adecuada. Pero si entiendes que el papel del alumno es un papel pasivo, si le das prioridad a la repetición y a la memorización en vez de a la investigación, pues seguramente, aunque digas que estás trabajando por proyectos, estás haciéndolo de siempre, ¿no? Solo que con otro nombre, ¿no? Son los falsos proyectos. En infantil esto se ve mucho, ¿no? Es decir, la moda de los proyectos se pone tan de moda que las editoriales se aprovechan y empiezan a, bueno, pues a editar libros, que es lo que conoceréis como el método, en el que son lo que decía Manolo, un cúmulo de fichas. Y ahí no hay nada de la filosofía del proyecto, de trabajo por proyecto, nada de papel activo del alumno, de descubrimiento, de investigación, de partir de los intereses, en absoluto, ¿no?
Pero una cosa que ya os podemos avanzar y que tiene que ver en mayor o menor medida con la mayoría de las preguntas que habéis planteado y que supongo tendremos oportunidad de discutir más profundamente el viernes cuando hagamos esa charla en directo, es que, bueno, para nosotros la innovación educativa tiene que ver fundamentalmente con la coherencia con lo que dice el conocimiento que tenemos sobre educación, de cómo se deben de hacer las cosas. Flagrante o más ilustrativo quizá el caso de las TIC, ¿no? Por adelantar un poco alguna pregunta. No te metas, que si no... Bueno, solo una pinceladita, ¿no? El caso es, claro, ¿las TIC son innovadoras? Pues depende. Es decir, si las TIC se introducen en el aula y lo que van a hacer es ser coherentes con lo que nos dice el conocimiento de educación que deben hacer, es decir, hacer que el alumnado aprenda a través de la construcción de su propio conocimiento, indague, se produzca conflicto cognitivo, pues entonces sí serán innovadoras. Ahora bien, si las TIC se introducen para hacer lo mismo que se estaba haciendo sin ellas, o para hacer en vez de las fichas en formato papel, hacerlas en formato digital, pues en ningún caso podríamos estar bajo una definición de innovación educativa, ¿no? Y creo que... Claro. Bueno, quizá podemos aprovechar y enlazar esto que estamos hablando con la última pregunta, ¿no? Con la pregunta de... No me sale el nombre. Aquí no lo vemos, ¿no? Sí, porque está tapado. Bueno, pues la pregunta de una última compañera que está realizando el TFG sobre las TIC precisamente y nos dice que ella está observando en su trabajo de TFG que no se utilizan correctamente. Su pregunta es, ¿pensáis que la culpa es de los profesores que no quieren formarse o de los centros que no facilitan esa formación? Bien, pues esto tiene que ver con lo que estaba planteando Manolo, ¿no? Las cosas no son blanco y negro, tampoco es como buscar culpables absolutos, ¿no? Tiene que ver con esto que está diciendo, es decir, pues depende cómo usen las TIC, es decir, al servicio de qué están esas nuevas tecnologías que se están implementando en el centro. Es decir, cuál es la manera en que ese centro tiene de entender cómo aprende el alumnado, cómo aprenden los seres humanos, ¿no? Sí, claro. Justo eso que decíamos, es decir, no existen metodologías innovadoras per se y las TICs per se tampoco son innovadoras, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo muy ilustrativo en mis clases y se ríen mucho las alumnas conmigo y yo les digo, bueno, pues yo podría entrar aquí y traer un objeto muy novedoso, ¿no? Con muchos botones, es decir, podría traer una nave espacial aquí que hiciera milagros, que no serviría de nada si yo entiendo que la manera de aprender de mi alumna es con la repetición o cogiendo apuntes. Es decir, al final, ¿qué uso le das? El uso que le das a las TIC es lo que va a hacer que tenga sentido o no educativo y por tanto que sea innovador o no. Siempre depende del uso. Pero mira, yo creo que es muy ilustrativo la siguiente pregunta, la del compañero Luis Carrasquilla Bermúdez, ¿vale? Él nos comenta que trabaja en un centro de secundaria y que en el cole llevan algunos proyectos de innovación de estos que ofrece la Junta a los institutos. Bueno, pues TIC, bilingüismo. Dice que para desarrollarlo, entre alguna idea de las puestas en práctica, realizan currículum adaptado a algunos grupos en algunas asignaturas, en función de las competencias que tienen estos grupos. Y nos comenta, al hilo de lo que decíamos, que los resultados siguen siendo muy mejorables, ¿no? Y que sin realizar un análisis muy profundo, el equipo directivo del colegio o del instituto está observando que la motivación del alumnado ante cualquier propuesta que se haga es nula, por muy novedosa que sea esta. Por lo que este tipo de agrupamiento que están haciendo no da los resultados que ellos desean, ¿no? Y nos plantea que le diéramos, por favor, ideas o sugerencias, matizando que dentro del contexto de recorte educativo en el que estamos todos, pues pudiera ser aplicable en su centro. Claro, a mí me parece que lo que dice Luis es muy ilustrativo. Y es muy ilustrativo porque los alumnos, que son a los que nosotros nos debemos, son una excelente guía para saber si las cosas funcionan. Es muy probable que la motivación ante esas propuestas no esté funcionando porque ninguna de las propuestas es motivadora. Porque la mayoría de las propuestas siguen planteando el mismo trabajo que se hacía. Es decir, cambiamos el formato, lo envolvemos de regalo, pero el regalo, lo que hay dentro, sigue siendo lo mismo, ¿vale? La concepción de aprendizaje sigue siendo meramente reproductiva. Y lo que le decimos al alumno es, en vez de estudiarte la lista de verbos, lo que vamos a hacer es cantarlo con un rap. Mire usted, es lo mismo. Y eso, bajo ninguna circunstancia, puede ser innovación educativa. La innovación educativa tiene que ver
La guía para saber si lo que hacemos es innovador o no es la teoría. ¿Qué nos dice la psicología del aprendizaje sobre cómo aprendemos los seres humanos? Nos dice que en ningún caso la reproducción es aprendizaje. Nos dice que hay que investigar, que hay que dudar, que hay que construir, que hay que discutir. Cuando estemos haciendo eso con nuestro alumnado, entonces estaremos haciendo innovación educativa. ¿Vale? No hay recetas universales para esto. Claro que depende de cada contexto. Nos dice Luis, cosas que podamos hacer. Claro. Vamos a empezar a plantear las cosas, vamos a transformar nuestra clase para que sea un espacio de discusión, un espacio de investigación. El tema nos da igual. Claro. Pero ahí es que está la clave, y él planteaba una de las claves, él dice algo así como, los alumnos no se motivan por más novedosas que son las estrategias que estamos planteando, pero es que la motivación del alumnado no depende de la novedad de la estrategia, es decir, nosotros podemos empezar a hacer cosas muy novedosas que no tengan un sentido educativo, es decir, que no conecte con los intereses del alumnado. Y yo puedo entrar haciendo el pino a la clase y eso será como algo muy novedoso porque los maestros y las maestras no solemos entrar haciendo el pino a la clase, pero si me paso la hora y media haciendo el pino y dictando apuntes, pues mire usted, si la actividad en sí no es innovadora, cambia la forma de presentarla, pero no el sentido que tiene la actividad. Por eso seguramente el alumnado no se vea motivado, ¿no? Hay que preguntarse qué es lo que tenemos que transformar, ¿no? No es tanto el envoltorio, sino lo que hay dentro. Y para eso hay que empezar a reflexionar sobre esos supuestos de los que hablaba, pedagógicos, psicológicos, sociológicos, es decir, ¿para qué estamos en la escuela? ¿Cuál es la función de la escuela? ¿Qué tenemos que enseñar? ¿Qué contenidos son a los que tenemos que dar prioridad? Tenemos que repensarnos todas esas cosas. Claro, solo dos cosillas más. Mira, la clave de la motivación, o sea, es importante la motivación, por supuesto, mucho, la intrínseca, es decir, la que sale de nosotros, ¿vale? No la que no es, la extrínseca, que sería la que se genera por obtener, por ejemplo, una nota, ¿vale? Eso es lo que dice la psicología que se ha dedicado pues, a estudiar estas cosas, ¿no? Entonces, la clave de que haya motivación siempre está en la actividad. Es decir, lo que decía Noelia, si la actividad tiene sentido, si la actividad tiene utilidad para ellos, si el conocimiento que hay en esa actividad no es una promesa de futuro, de estudiate esto que ya después cuando seas mayor verás para qué te vale, el alumnado tiene sentido y el alumnado responde magníficamente. Nosotros en la universidad tenemos los ejemplos de esto a diario, es decir, nuestras clases no son obligatorias y la asistencia y tenemos las clases llenas. Porque tratamos siempre de plantearles cosas al alumnado que les sirva para cuando sean maestros y para cuando sean maestras. Acabamos Noel y yo de publicar un libro, ¿no? Innovación educativa más allá de la ficción, en la que hay recogida montones de experiencias en todos los niveles educativos en la que podéis ver ejemplos de esto que estamos diciendo. Es decir, montones de compañeros y compañeras que hacen cosas con un sentido tremendo y la respuesta del alumnado, os lo puedo garantizar, es brutal. Es brutal. Si no hay motivación y si el alumnado no está respondiendo, es que algo estamos haciendo ineludiblemente mal y hay que volver a repensarlo. Y lo otro que quería decir, sé que me estoy enrollando mucho, ¿vale? Por poner otra vez el ejemplo del tema de las TIC, porque creo que se ve muy, muy, muy claro, ¿vale? Un ordenador conectado a Internet es probablemente la herramienta más poderosa que ha conocido el ser humano de cara a aprender. Es de lógica suponer que cuando ese ordenador se introduzca en un aula va a cambiar radicalmente la metodología, las maneras de relacionarse, la forma en la que nuestro alumnado accede al conocimiento, y eso no está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que se están trasladando los ordenadores para que los niños hagan actividades J-click o para que los niños copien apuntes y en vez de una libreta en un ordenador, o para que hagan las mismas actividades, exactamente las mismas del libro de texto, pero en un ordenador. Quizás la única ventaja es que el ordenador las corrige al instante. Entonces, claro que no hay motivación. Claro que no la hay. Claro. Bueno, yo creo que ya hemos contestado también a la pregunta de otra compañera, Cristina, que planteaba prácticamente lo mismo sobre las TIC, ¿no? Bueno, aún así léela por si... para Bueno, que... ella decía, buenas tardes, tras realizar un análisis de diagnóstico en un centro educativo de Sevilla, nos hemos dado cuenta de que el uso de las TIC es importante para todo docente, pero no todos tienen la formación que necesitan para utilizarlo. La pregunta es, ¿pensáis que se podría hacer algún tipo de formación para que el profesorado en las TIC pudiera impartir en los centros educativos bien?
esa enseñanza para que pudieran hacer uso de los recursos que tiene el centro? Sí, Cristina, ¿no? Se llama la Sí. compañera. El problema es que no es la formación en TIC. O sea, la formación en TIC es necesaria, por supuesto. Yo tengo que saber cómo funciona el programa para ver las posibilidades. Pero la clave de la formación no es en TIC, es en didáctica y en pedagogía. Vale. Para que yo sepa cómo plantear actividades a mi alumnado, todo esto que estamos contando, ¿vale? Porque si yo estoy muy formado en TIC, pero el único referente que tengo es las actividades de toda la vida, lo que se ha hecho conmigo o lo que, ¿vale? Solo voy a tener esa idea. El criterio para discernir si algo es educativo o no, si algo es innovador o no, el criterio es didáctico y pedagógico. Entonces, más que formación en TIC, que se estila mucho, hay cursillos a montones, yo lo que instaría al profesorado y al alumnado es a recibir formación didáctica y pedagógica. Porque es que esa es la única guía que tenemos para saber si lo que hacemos con nuestros alumnos es de calidad y por tanto solo puede ser a partir de ahí innovador. O sea, si no es de calidad no puede ser jamás innovador. ¿Vale? No sé si tú querías puntualizar algo. No, bueno, es exactamente eso que estamos diciendo, ¿no? Es que el sentido no está en la herramienta, ¿no? Entonces, ¿requieren formación? Pues sí, claro, una persona formada y que maneje un montón de cosas sobre las TIC, es una persona pues mucho más valiosa si además tiene una formación importante didáctica. Es decir, no vale que sepamos manejar muy bien los ordenadores si en el trasfondo de la actividad que estamos planteando en el ordenador a nuestro alumnado lo que está es la pregunta tradicional esperando la respuesta tradicional del alumnado, ¿no? Es decir, es aprovechar esas potencialidades, esas posibilidades que tiene un ordenador conectado a la red, pero para transformar la manera de enseñar, ¿no? Es decir, nuestras clases tienen que transformarse, nuestra metodología tiene que cambiar. Por mucha formación en ordenadores o en TIC que tengamos, si no nos hemos replanteado cómo tengo que enseñar en función de cómo aprende mi alumnado, pues esa formación no sirve de nada, ¿no? Claro, porque además si no, deberían quitar la carrera de magisterio y que los informáticos empiecen a dar clases ya, ¿no? Es decir, la única diferencia entre un informático y un maestro o una maestra es que el maestro tiene formación didáctica. Si solo vale con el conocimiento de la herramienta, pues se nos acaba el trabajo. Habrá que estudiar otra cosa. Vale, vamos a hacer la otra pregunta, que es la de Javier, que además esta me ha gustado mucho porque creo que da juego. El compañero Javier nos plantea que en todo proceso de innovación encontramos, dice él, dos conceptos: excelencia y equidad, donde nos tenemos que marcar un inicio por el cual comenzarlo y una meta. En lo que a educación se refiere, ajustando el cambio a las necesidades de cada persona. Nos pregunta: ¿no pensáis que dentro de los centros educativos se ven hoy día unos inicios claros, pero a la vez con unas metas bastante difusas, ya que ese proceso, desde mi punto de vista, está siendo impuesto con mucha prontitud? ¿Cuál sería el camino ideal de adaptación, ya que no todos los centros educativos tienen el mismo nivel curricular ni tipo de alumnado? Bueno, yo antes de nada quiero matizar una cosa, y es que yo estoy absolutamente en contra del discurso de la excelencia, ¿vale? Lo siento. Me parece que es un discurso tramposo, me parece que es un discurso que cuando hablamos no dejamos claro de qué hablamos y que perjudica siempre al mismo tipo de alumnado. Yo lo siento mucho, pero estoy mucho más por la equidad. Yo y la Constitución española, ¿vale? Y todas las leyes educativas que hemos tenido, que en sus principios y fines recogen eso de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Entonces, el discurso de la excelencia no lo puedo sostener, ¿vale? Claro, y tampoco, es decir, hay que matizar, ¿no? Es decir, en los discursos de innovación no siempre se habla de excelencia y de equidad. Depende de en qué modelo, en qué paradigma te estés situando, ¿no? Es una de las cosas fundamentales que trabajamos en la asignatura de innovación con el alumnado, y es distinguir entre el discurso que habla de la excelencia, de la eficacia, es decir, aquel preocupado porque el coste sea el menos posible y conseguir los mejores resultados posibles también, ¿no? Y aquel que se preocupa por la calidad, es decir, por todo aquello que llevamos todo este rato hablando, y porque las actuaciones tengan sentido educativo. Entonces,
siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Las empresas, digamos, las empresas que son innovadoras, pues tienen un discurso de innovación basado en, podríamos decir, en la excelencia, en la eficacia, ¿no? Es decir, pues mire usted, siempre decimos, ¿no? Primar, pues Primar es una empresa eficaz, pues sí, es muy eficaz, es decir, seguramente ingrese mucho más de lo que invierte, ¿no? ¿El producto es de calidad? Bueno, pues eso tendríamos que estudiarlo. Es decir, no siempre algo que es eficaz es de calidad. Y en educación tenemos que anteponer la calidad a la excelencia y a la eficacia. Y anteponer la calidad implica anteponer la equidad. Es decir, esa igualdad de oportunidades, acudir a ese criterio sociológico de función social de la escuela. Es decir, ¿cuál es la función social de la escuela? La escuela tiene que atender a todo el mundo y compensar esas desventajas culturales, sociales, económicas con las que nuestros estudiantes llegan a ella, ¿no? Y eso tiene que ver con la equidad. Es decir, la innovación no es innovación si no está preocupada por la equidad. Claro, porque además el discurso de la excelencia, lo que decíamos antes, es tramposo, ¿no? Porque, bueno, el discurso de la excelencia normalmente tiende a ir enfocado a los resultados, ¿no? Y claro, es lo que decíamos al principio, es que los resultados en esto de nuestra profesión como que son poco tangibles, ¿verdad? Y nosotros no fabricamos cafeteras, ¿vale? A nosotros nos pagan porque nuestro alumnado aprenda lo máximo posible. ¿Y cómo sabemos que nuestro alumnado ha aprendido? ¿Porque se sabe los ríos de España? ¿Porque lo dice PISA? Nosotros siempre contamos sobre esto lo mismo, y es que todos los años a nuestro alumnado le ponemos un examen del antiguo séptimo de EGB. Lo hemos puesto a nuestro alumnado de universidad, lo hemos puesto a los estudiantes de máster, algunos matemáticos, otros ingenieros. Cuando damos cursos por ahí se los ponemos a maestros y profesores de instituto en ejercicio. Son 10 preguntas de nivel de séptimo de EGB, de la antigua séptimo de EGB. Nunca jamás aprueba nadie. Esto es muy fácil de testear. Si yo os pregunto cuáles son los afluentes del río Guadalquivir, en qué época reinó Felipe II, cuáles son las partes del estómago de una vaca, hazme la raíz cuadrada de 99. Claro, en su momento pasasteis todos esos resultados excelentes que ahora no son tan excelentes. Entonces, como los resultados son tramposos, no podemos fiarnos del discurso de la excelencia. Lo que tenemos que hacer es, como decía Noelia, trabajar por la calidad. Y eso supone centrar la mirada en crear contextos de aprendizaje en nuestro aula de calidad. Muy ricos en aprendizaje. Eso que decíamos al principio, en donde nuestros niños y nuestras niñas estén indagando, investigando, construyendo, tomando decisiones, votando cosas democráticamente, asumiendo responsabilidades. Eso es lo que tenemos que hacer, porque ese contexto siempre es rico en aprendizaje. Siempre muy rico en aprendizaje. Ese otro discurso de la excelencia es que aquí sacamos los mejores resultados, siempre es muy tramposo. Esos resultados no reflejan nunca el aprendizaje que había en el alumno. Esto daría para otra charla. Pero es que la propia palabra excelencia es tramposa, ¿no? Porque ¿qué es ser excelente? Es decir, ¿qué es una escuela excelente? La escuela excelente es la que consigue muy buenos resultados en PISA o en las evaluaciones diagnósticas de Andalucía. O la escuela excelente es la escuela que está en un contexto absolutamente desfavorecido y que está atendiendo a todo y cada uno de los niños y preocupándose por trabajar con la familia, etcétera, etcétera, aunque los resultados al final no sean los mejores. Pues de qué estamos hablando de excelencia, ¿no? El ejemplo del hospital que siempre ponemos en clase es muy ilustrativo, es decir, ¿qué hospital es mejor? Aquel que lo que hace es que a los moribundos los deriva a otra unidad, a otro hospital, y entonces, ¿cómo son los resultados de ese hospital? El índice de mortalidad es menor, ¿no? que el del otro. Pero mire usted, la calidad de ese hospital, pues se pone en duda, ¿no? Es de muchísima más calidad aquel hospital que al contrario, ¿no? Es decir, que da prioridad a aquel que lo necesita más, ¿no? Aquel que viene más urgente, aquel que hay que atender, y no lo que hago es derivar, me quito el problema y por lo tanto soy mucho más excelente, mis resultados son mejores, pero mire usted, hay que ver debajo de esos resultados, ¿no? Por matizar una cosilla que decía, que nos preguntaba el amigo Javier, ¿no? Cuando hablaba de que si no creíamos que las metas eran bastante difusas. Claro, si las metas son resultados, no es que sean bastante difusas, es que son absolutamente difusas. ¿Vale? Claro que lo son. Y luego, otra cosa que yo creo que dan una de las claves de la innovación educativa, que cuando nos plantea cuál sería el camino ideal de adaptación, ya que no todos los centros educativos tienen el mismo nivel curricular ni tipo de alumnado, claro. Es que la innovación no se puede plantear por decreto ley.
No. Son los maestros y las maestras de un contexto determinado. En el caso de Javier sería el centro educativo que él tiene de referente, los que deben decidir cuáles son los caminos en los que quieren empezar a innovar. Siempre insistimos, atendiendo a que eso sea coherente con los conocimientos sobre psicología, pedagogía, sociología, ¿vale? Pero son ellos, ¿vale? La innovación no se puede hacer, digamos, desde arriba a abajo, siempre tiene que ser de abajo a arriba. Y sois vosotros y vosotros, los maestros y las maestras en ejercicio, que conocéis los contextos en los que trabajáis, los que debéis decidir y tenéis que tener autonomía para proponer qué queréis hacer. Luego podremos discutir si eso es coherente o no para matizarlo, pero sois vosotros los que tenéis que proponerlo, ¿vale? Esto se entiende también muy fácilmente. Si yo puedo ser el mejor ministro del mundo con una ley educativa magnífica, puedo redactarla en el BOE, pero si tú, que estás en tu clase, no estás convencido de lo que yo digo, vas a terminar haciendo lo que estabas haciendo antes. ¿Vale? Cambiarán lenguajes, cambiarán programaciones, pero tu día a día de clase seguirá siendo prácticamente igual. Es por eso que sois vosotros los que tenéis que asumir el protagonismo del cambio hacia la innovación educativa. Y el tema de las metas que planteaba como que son metas difusas, bueno, es que no sé a qué se refiere el compañero cuando habla de metas, ¿no? Estamos hablando de resultados académicos, de notas o de qué, porque la meta, tengo en mente ahora un cole de Málaga, un colegio pequeño que atienda a una población, a un contexto sociocultural muy deprimido, donde había familias desestructuradas. Y bueno, pues ellos empezaron a innovar. Y su primera meta era que las madres no vinieran queriéndoles pegar a los maestros, ¿no? Bueno, pues tuvieron que empezar con un trabajo importante con las familias para que las familias se fiaran del colegio, para demostrarles que allí querían hacer algo por sus hijos, ¿no? La siguiente meta era terminar con el absentismo, ¿no? Es decir, allí, claro, no podían hacer nada porque faltaban muchos niños. Entonces, si no tenemos a los niños, si los niños no están, no podemos hacer nada con ellos. Sí, esa fue la siguiente meta que se propusieron. Vamos a tratar, y entonces llevaron a cabo un programa en contra del absentismo, que le llamaban, creo, el despertador, ¿no? Es decir, se preocupaban por tener gente, monitoras contratadas para que incluso fueran a las casas a recoger a aquellos niños que tenían dificultad para venir al colegio. Esa era la meta, que los niños vinieran al colegio. A mí me parece es una cuestión importante de innovación, ¿no? Para empezar desde el principio, desde abajo. Y nada tiene que ver, obviamente, con notas ni expedientes, ¿no? Bueno, creo que ya la hemos contestado todas, ¿no? Pero insisto, tenemos muchas ganas de que el viernes podamos charlar en profundidad. Esto no podéis vosotros darnos la réplica, así que se hace un poco raro, ¿vale? Pero, sí, es muy raro. Pero solo por rescatar una cosilla de la última compañera, que creo que era María José, me he acordado ahora la que preguntaba, cuando decía, bueno, si es porque los profesores no quieren formarse o que los centros no facilitan esta formación. Bueno, mira, pues Noelia y yo, que tratamos de ser honestos por lo menos en todo lo que decimos, si bien no es verdad que no es fácil, que esto es culpa de todo un poco, yo creo que la principal culpa la tenemos en la universidad, ¿vale? Como nosotros no somos capaces de ofreceros conocimientos útiles para, como decía Noelia, transformar vuestras clases y entender con qué tiene que ver la nueva metodología o innovación, pues cuando llegáis allí, al no tener herramientas, se hace lo que se ha hecho toda la vida en la escuela. Y por eso la escuela no cambia nunca. Entonces, prácticamente por culpa nuestra, ¿vale?, que esto no funciona, ¿vale? Aunque he de reconocer que cada vez hay más compañeros o más compañeras, por lo menos nuestra experiencia, haciendo cosas cada vez más interesantes en la universidad. Claro, mucho, pero ahí me gustaría hacer también un inciso, es decir, la culpa no es cuestión de culpa, pero mira, no tenemos que esperar lo que planteaba Manolo antes, es decir, si yo veo que las TIC son interesantes y me quiero formar en las TIC o en cualquier otra cosa, no tenemos que esperar que el centro me dé la formación, no tenemos que esperar que la ley me dé una solución, no tenemos que esperar que el inspector venga y me dé con la... No, tenemos que movernos nosotros, es decir, cuando surja esa inquietud en un maestro, una maestra, tiene que moverse, tiene que leer, tiene que contactar con otros colegios, con colegas que estén trabajando de otra manera. Esa es la única forma. Es la única forma. No podemos decir, no, es que como no nos dan la formación, tenemos que movernos nosotros.
Bueno, y ya antes de despedirnos, pues un par de claves para que tengamos para charlar el próximo día, ¿no? ¿Te parece? Recordaros, ¿vale? Desde nuestro punto de vista, la innovación educativa tiene que ver con hacer cosas nuevas, por supuesto, pero que sean coherentes con la didáctica, la pedagogía, la sociología, ¿vale? Con todo eso. Si no, nunca es innovación educativa, ¿vale? La creatividad y la vocación, los lamento deciros, no valen para nada, ¿vale? Yo puedo ser un tío muy creativo, se me pueden ocurrir muchas cosas, pero si no tengo conocimientos didácticos o pedagógicos para contrastar si eso que se me ocurre es educativo, pues nunca podré hacer innovación educativa. La vocación está muy bien, pero puede pasarme exactamente lo mismo. Puedo tener mucha vocación, pero si no tengo ni idea de didáctica ni de pedagogía, pues puedo hacer cosas casi peores con mi alumnado que el que no tiene ninguna vocación. ¿Vale? Por lo tanto, 2 recetas si os interesa esto de la innovación educativa. 1. Hemos dicho que no había recetas, ¿eh? 2 recetas, 2 consejos, ¿vale? Si os interesa esto de la innovación educativa. Lo siento mucho. A leer. A leer pedagogía y a leer didáctica. Porque esa es la única guía. Si decíamos antes que no había varita mágica, esto es lo más parecido a una varita mágica que vais a encontrar. Una guía que os indique el camino, una luz que os indique por dónde tirar. Y esas son la didáctica, la pedagogía, la psicología, las que os van a ayudar a discernir qué es educativo y qué no, y por lo tanto qué es innovador. ¿Vale? Y otra cosa, otra que a nosotros nos ha ayudado muchísimo, leer experiencias de innovación. Os garantizo que hay gente en nuestro país haciendo cosas maravillosas en todos los niveles educativos, haciendo cosas alucinantes, con unos resultados, hablando en el término de ambientes de calidad de aprendizaje en su aula, geniales. Entonces, eso es lo que nos da pista, lo que os decía, no esperéis a que alguien a que os den algo para trabajar. Si os gusta algo, si os interesa algo, buscarlo, informaros, y ahí leer otra experiencia de otros compañeros que hacen cosas está muy bien porque os da ideas de qué podéis trabajar, cómo lo podéis trabajar. Oh, hombre, mira, esto que estaba haciendo esta gente en este colegio a mí me puede dar muchas pistas para hacer algo parecido, para adaptarlo yo en mi centro. Entonces, eso es, yo creo que lo más claro, lo mejor que os podemos aconsejar, tanto Noelia como yo. No sé si quieres decirle. Nada más, eso. Tratar de crear redes. Bueno, pues nada más, ¿vale? Encantado de pasar este ratillo con vosotros, aunque sean las horas que son. Y nada, que esperamos el viernes vernos y que podamos interactuar en la charla, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego.